9. Dice así: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice los siguientes versículos: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pasando ahora al Nuevo Testamento, en 2 Timoteo 1:1 al 5, leemos: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, y acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y en 2 Timoteo, capítulo 3, los versículos 14 al 15, dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a exaltar a nuestro Señor, entonando la doxología de Apocalipsis 4, 8 al 11. Santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú
Nuestro sermón se titula El testimonio de una madre cristiana, basada en este pasaje que acabamos de dar lectura. Y hemos considerado, como siempre lo hacemos, que la palabra de Dios es norma de fe y conducta. Y nosotros eso entendemos, comprendemos de la palabra del Señor. Para el cristianismo en general, el día de hoy es el día del Señor, día de resurrección, día domingo. Pero en nuestro continente, en Occidente, que abarca varios continentes, nosotros tenemos la práctica predominante de este segundo domingo, culturalmente hablando, celebrar el Día de la Madre. No hay tal especificación en calendario de la Iglesia cristiana, pero nos impide esto reflexionar en la palabra de Dios con un tema tan particular. Y la respuesta es que no, al contrario. Toda actividad que nosotros hacemos de cualquier carácter dentro de lo moral y establecido debe tener como principio normativo la palabra de Dios. Entonces, el testimonio de una madre cristiana ya nos enmarca en la centralidad de la persona de Jesucristo. Entonces, hemos leído una porción del Antiguo Testamento, que judíos incluso hoy día también observan. Son las referencias a la ley de Dios y cómo esta ley de Dios hasta el día de hoy es tenido presente. Y en esta porción de Deuteronomio, el capítulo 6, nos marca el principio de la existencia del ser humano, el sentido, la base, la proyección. Y está centrada en Dios mismo. Entonces, ¿cómo a partir de Dios mismo y la revelación de su palabra podemos entender, por ejemplo, este tema acerca de una madre cristiana y su estilo de vida? Hemos leído y les invito a considerar esta porción del pasaje de Segunda de Timoteo. Y Segunda de Timoteo fue escrito, como todos sabemos, o la mayoría sabemos, por el apóstol Pablo. ¿Y quién fue el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue una persona que en su formación teológica, en su formación básica y fundamental, como fariseo que era, él había sido enseñado a los pies de Gamaliel, su maestro. Y Saulo de Tarso, como se le conocía inicialmente, todos recordamos que era un acérrimo perseguidor de la iglesia cristiana, porque para él esos hombres eran fanáticos que habían distorsionado la ley de Dios. Y él buscaba órdenes para apresar y matar a esos cristianos herejes, fanáticos. Pero cuando Pablo está yendo a Damasco para conseguir y arrestar a más cristianos y ejecutarlos, Jesús sale a su encuentro y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, en su sentido de existencia y la trascendencia de un ser divino y superior, dice: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta que él recibe es: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es, coces contra el aguijón. Y Saulo de Tarso, como así él era conocido, estaba afirmado y dispuesto a ejecutar a cualquier persona que abrazara la fe en Cristo.
¿Y qué pasa ahora cuando leemos 2 Timoteo y vamos a hablar acerca del testimonio de una persona cristiana? En ese encuentro con Jesús, él entendió que estaba resistiéndose, oponiéndose a Jesús. Y cuando uno lee 1 Timoteo, ahí se da cuenta cuando él dice, justamente en el capítulo número 2, porque yo antes había sido, y voy a leerlo literalmente para que usted, o lo recordemos todos. 1 Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, él se cataloga así ahora. Pero mire lo que dice el versículo. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué cambió la vida de Saulo de Tarso? El amor de Cristo, la gracia de Dios expresada en Cristo. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y mataba a los cristianos. El testimonio de Hechos en el capítulo número 7, todos, bueno, sabemos los que leemos la Biblia que en el capítulo 7, ¿qué dice? Que a los pies de Saulo de Tarso, ¿quién murió? Esteban, un diácono de la iglesia primitiva. Y él consentía en su muerte. Pero Dios lo cambió. Entonces, ¿qué cambió a este hombre? La obra del Espíritu Santo de Dios en su vida. Cambió su percepción de la vida, de la realidad. Entonces ahora este hombre que anteriormente fue un acérrimo, como dice, perseguidor de la iglesia, un blasfemo, ahora es un discípulo de Cristo. Y nos habla acerca del testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Particularmente nosotros, hoy día hablaremos de una madre cristiana. Y entonces veremos la historia de ella. En la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo número 1, leemos desde el versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo ahora se sabe, se reconoce, se presenta como un enviado de Cristo Jesús. Y mire, por la voluntad de Dios, él está en términos, en función de Dios. Y eso, dice ahí, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Entonces Dios ha dado una promesa de salvación para todos aquellos que creen en él. Pablo no creía en él. Pablo rechazaba a Jesús. Es más, los hacía maldecir el nombre de Jesús. Y lo hacía en ignorancia. Pero ahora Pablo sí abraza esa fe y cree en ella. Y entonces, ¿a quién le dirige esta epístola primera y segunda de Timoteo? A este joven pastor de Éfeso llamado Timoteo, porque dice el versículo 2, a Timoteo, o sea, Pablo a Timoteo. ¿Y cómo considera a este joven pastor? Amado hijo. Los que somos padres sabemos qué significa para nosotros un hijo, una hija. ¿No es cierto? Timoteo, para él era un hijo amado. A ver, ¿cómo es esto? Vamos a ver esto en el pasaje.
Dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Esa gracia, esa dádiva de Dios, esa misericordia manifiesta de Dios, esa paz que Dios da, justamente Él lo expresa aquí. Entonces hay un sentido de vida diferente en el apóstol. Ahora, el apóstol Pablo, en contraste con su vida anterior. Y él va a hablar del testimonio, de la experiencia de una mujer, de una madre cristiana. Y mire lo que dice el versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Mire, Pablo tiene una expresión bastante profunda, significativa, porque dice, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. No voy a entrar en los detalles de la biografía de Pablo, el contexto en general, pero Pablo está pasando experiencias duras y difíciles. Está preso y no puede ver a todos aquellos que él quisiera ver. Y escribe una carta, y una primera y una segunda, a este joven pastor Timoteo. Y lo vamos a ver también a Tito, otro joven pastor. Y él expresa esa sensibilidad cuando dice, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Hay un aprecio grande, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué dice? Deseando verte, quiere ver a este hijo espiritual, quiere ver a este joven, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas. ¿De tus lágrimas? La vida del apóstol era muy difícil. Ahora él estaba preso. Ahora él ya no tenía la libertad como tenía antes, cuando era un principal entre los fariseos. Obviamente, él había sido arrestado, estaba preso. Entonces anhela ver a esas personas que conocía, en particular a este joven pastor Timoteo. Deseando deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Es decir, ¿cuánto bien podemos hacer a una persona cuando nos identificamos, apoyamos y ayudamos a esta persona? ¿No es cierto? Cuando tenemos ausencia de alguien, cuando tenemos necesidad del apoyo de alguien, ahí se valora a la persona, ¿no es cierto? Pablo ya está ahora preso y no tiene las condiciones, como ya dijimos, anteriores. Anhela ver a este joven pastor. Y ahí viene el punto. Pero ¿cuál es la razón de tal afecto, de tal cosa, de tal consideración? Y mire lo que dice el versículo número 5, primer punto de nuestro sermón. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Un primer aspecto de este testimonio de una madre cristiana, todavía no aludimos a ella, pero ya nos está diciendo un primer elemento, la fe genuina, la fe verdadera. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Cómo puede dar testimonio Pablo de eso? ¿Timoteo cree en Dios? Sí. ¿Cree en el mensaje de Cristo? Sí.
¿Pablo puede dar testimonio de la fe de otra persona? ¿Qué referencia tenemos? Y cuando le preguntan los discípulos al Señor Jesús, ¿y cómo reconoceremos que estos hombres son falsos o son verdaderos? Por sus frutos los conoceréis. A ver nosotros, en nuestra vida profesional, ¿cómo somos conocidos por nuestros colegas? ¿Cómo somos conocidos por nuestros subordinados? ¿Cómo somos conocidos por nuestros jefes y o autoridades? ¿Tenemos un testimonio o no? Por supuesto que sí. Altamente eficiente, verdaderamente sacrificado, identificado con su trabajo, comprensivo, sensible, humano, proactivo, innovador, y viene todas las palabritas que abundan ahora, ¿cierto? Pero que expresa a la persona como es, ¿no es cierto? Pablo está dando testimonio de la fe genuina de este muchacho. Decimos muchacho, y lo trata como un joven. Ya era un joven de unos 28 más o menos, 28 años. Este joven pastor recibe esta carta de Pablo. Imagínense esas palabras, esas letras. Le habrían removido la sensibilidad de él, obviamente, porque era una persona que oraba y que intercedía con sinceridad ante Dios. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, cuando el ser humano tiene necesidad de algo, ¿lo busca o no? Sí. Cuando hay necesidades de sobrevivencia, que son necesidades extremas, no es cierto que nos jugamos muchas veces riesgos y las hacemos porque si no dejamos de existir. Timoteo se jugaba esas situaciones para atender a Pablo. Pablo estaba preso, ¿no? Y a un preso, ¿cómo lo tienen? ¿En un altísima estima? Sí, sí, adelante, pase usted, después de usted, no. Tampoco que él estaba en una situación terrible. Él estaba preso en su casa, pero no podía salir y hacer lo que todo ciudadano puede hacer en condiciones normales de vida. Pero lo que dice aquí, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, era un hecho real en la vida de Timoteo. Y ahí quedó, ahí empieza nuestro tema, la fe. ¿Qué más dice? La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, ¿esta familia cómo era? Dice que la abuela tenía esa fe que tiene Timoteo, la cual está basada y orientada en Cristo. Su madre también, y él también. 3 generaciones. Aquí podríamos entender entonces que la fe se hereda. ¿Cómo es eso? Pero mire lo que dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Por qué Pablo tiene que poner la fe no fingida? ¿Por qué no pone la fe nomás? Oh, y ahí nos damos cuenta que hay diferentes tipos de fe. ¿No es cierto? Es más, nosotros procedemos cotidianamente en fe
casi, bueno, no casi, no, en todas las acciones y actividades que hacemos. ¿No es cierto? No, ¿seguro? Yo en este momento, si tengo que apagar la luz, o aprieto el botoncito de off y la computadora se apaga. Pero ¿por qué apago el botoncito en la computadora? ¿Por qué el interruptor? Porque no creo que haciendo eso va a suceder tal cosa. No, porque creo, pues, que al hacer tal cosa va a suceder. Es obvio, sí, analicemos. No es tan obvio. Hay un principio de fe. Se supone, no. A ver, miramos, pensemos. Si yo no creo que es así, ¿lo voy a hacer? Hoy se supone que no. Ah, entonces, ¿qué hay ahí? No, con un palmazo se apaga la luz. A ver, no se apaga la luz. No se apaga la luz. Parece tonto. Pero lo que hacemos, la fe es implícita. Y los tipos de fe son muy diversos. Histórica. ¿Usted ha visto a Cristóbal Colón? ¿Usted ha visto a Miguel Grau? Bueno, tenemos su evidencia de y ahí que se le ha puesto a él, ¿no? En el Congreso de la República del Perú. ¿Usted ha visto a alguno de los incas? En el sentido literal. ¿Hemos visto a tanta gente del pasado? No. ¿Y creemos que existieron? Sí. ¿Por qué? Porque hay evidencias. Ah, qué bien, la evidencia. Hay una palabrita muy importante. Fe histórica. ¿Pero solamente es eso? Hay varios tipos de fe. Y lo que se refiere Pablo aquí, en el caso de Timoteo, es la fe salvadora. Y vamos a ver en qué consiste eso. Porque está en su abuela, está en su madre y está en él. ¿Se entendió la idea básica? Sí. El aspecto de un testimonio de una persona cristiana está basada en la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Pero vamos a ver esas características o tipificación de esa fe. Podemos ir al capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Leemos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La fe que es en Cristo Jesús. Esa fe que es en Cristo Jesús, ¿qué puede hacer conmigo? ¿Qué va a obrar en mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Me puede hacer sabio. ¿Sabio para qué? Sabio para la salvación. Entendido, comprendido la salvación. Fe salvadora. Ah, ¿quiere decir entonces que yo puedo creer en Dios y no ser salvo? Por supuesto que sí. ¿Cómo? A ver, a ver. Si leemos la palabra de Dios, puede abrir su Biblia en Santiago, capítulo 1, capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Ahí está, creo en Dios, pues. ¿No es cierto? Claro, creo en Dios, suficiente. ¿Seguro? Los demonios también creen. ¿Los demonios también creen en Dios? Ahí dice, pues, claro que sí. Y no termina ahí el versículo. ¿Cuál es el efecto, el impacto en la vida de ellos? Tiemblan. La traducción en español es eh, muy cuidadosa para usar una palabra adecuada. Pero están en pánico porque saben quién es Dios.
Entonces, yo puedo creer en Dios y puedo ser castigado por Dios y no recibir la salvación. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es de que yo debo creer en Dios. Sí. Pero ya creo en Dios, pues. No termina ahí la enseñanza. Tengo que creer en Jesús. Necesito creer en Jesús, en Cristo Jesús. Y ahí tenemos que revisar otra vez el pasaje. Entonces, a ver, vamos. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero tú persiste. ¿Por qué Pablo tiene que destacar eso? Ah, está con su fiebre, pues está yendo a la iglesia, está yendo con los muchachos, sí. Yo me acuerdo que, bueno, no es hace poco, hace muchos años, cuando era bastante joven, escuchaba eso, escuché 2 o 3 veces. Siempre está con la fiebre de la iglesia, muchachos. Ya le va a pasar, déjalo, tiene su tiempo. Está con su fiebre de la fe, de la iglesia. ¿Qué es la fiebre? Es como que ha brotado una curiosidad, entonces estás ahí conectado y el Señor, sí, esto, ya le va a pasar, ya deja, ya le va a pasar. Esas personas que hablan así, ¿qué están queriendo decir? Sí, está entusiasmado con las cosas religiosas, pero ya le va a pasar. ¿Qué tan cierto, qué tan falso es eso? El Señor en su palabra nos da una referencia. La parábola del sembrador. Ah, sí, los terrenos. El del camino. Que el sembrador sembró, obviamente la redundancia es el enfático de la acción, en diferentes terrenos. Y puso las semillas, partió las semillas por el camino. Pero el camino, la tierra es dura, pues, ¿no? ¿Caminado en tierra alguna vez? ¿Qué tal? Suavecito, no, es duro, ¿no? Piedras también hay. ¿Y qué vinieron a hacer las aves? Se lo llevaron a las semillas y se acabó. ¿No ha visto una palomita cuando va y se acerca, pica y levanta? Usted se acerca y se va. Ya, pues. Ese es un tipo de fe. Hoy día está y se acabó después de un rato. O un tiempo. Okay. Pero dice que el sembrador también fue y seguía sembrando y entró y sembró, perdón, en el terreno donde había piedras y espinos. O sea, la tierra estaba allí, pero cuando hay cosas que no permiten que la semilla se oxigene, que reciba todo lo que necesita del ambiente como tal, sobre todo del terreno, dice que brotó, pero después murió. Sí, pues está con su fiebre y le pasó su fiebre. Pero el sembrador no solamente nos habla de un tipo de tierra, de otro tipo de tierra, el sembrador también habla de la buena tierra que cayó y brotó semilla y fruto. Brotó fruto, perdón. Cayó la semilla y brotó el fruto. La fe genuina, la fe verdadera, tiene fruto. ¿Qué es eso? ¿No van a salir frutos a nosotros? No. Habla de que en tanto en la persona se ha recibido o recibe un mensaje, este mensaje no es que llega, de pronto está ahí y se fue. Bueno, hasta un tiempo y se fue. No, comienza a calar en la vida, en la persona. Y podemos ver que Pablo se refiere a eso con Timoteo. Pero te persuadiste, pero persiste tú
en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo vio eso en su madre, ese comportamiento. Vio eso en su abuela también. Pero lo que dice aquí es, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué aprendió Timoteo? Sí, nos habla de la fe. Correcto, la fe tiene un contenido, la fe tiene un mensaje, tiene una realidad, una expresión de vida. Y en cuanto a lo que el mensaje que tiene, es importantísimo verlo aquí. Y entonces, ¿qué es? Pues, ¿qué es? Leamos, pues, versículo 15. Y que desde la niñez ha sabido que las sagradas escrituras, la palabra de Dios, la que tenemos nosotros hoy, estamos leyendo en este momento, que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Tú has recibido, has aprendido, has creído que esa palabra de Dios te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces no es una emoción que ella me emociono, si estoy muy pila, si estoy... No, no, no. Sí, hay gozo, por supuesto que sí, hay alegría. ¿Y quién dice que no? Pero no solamente es el gozo, la alegría, el entusiasmo. No, no, no. Cala en la vida, en el pensamiento de la persona. Y vamos encontrando sentido y coherencia a nuestra existencia con la realidad de Dios y la necesidad nuestra. ¿Por qué nos afligimos? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué es tremenda y exhaustivamente desgarradora la muerte en el ser humano? Porque con la muerte se acabó todo. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos enseña con respecto a la muerte? El Señor Jesús nos enseñó. ¿Se acuerda que trajeron el féretro? No es que trajeron, llevaban el féretro del joven que había muerto, la viuda de Naín, y venían los discípulos siguiendo al Señor Jesús y estaban llevando a enterrar a este cuerpo, a este cadáver. Y estaba la viuda. Y a la viuda seguía mucha gente. Y a Jesús seguía mucha gente. Y se encuentran. Y el Señor vio a esta mujer, viuda. Una mujer viuda, sabemos, no hay esposa. Pero esta mujer viuda, el único hijo que tenía, había perecido. ¿Quién ayudaba a esta viuda? Su hijo. Pero su hijo ha muerto. Y ahora, qué dolor para esta madre llevar a enterrar a su hijo. La ley de la vida generalmente es al revés, ¿no? Son los hijos los que entierran a sus progenitores. Y esta mujer está muy afligida. ¿Y el Señor qué le dice? Si leemos el Evangelio de Lucas, le dice que no llore. Pero ella llora porque ha muerto su hijo. Podríamos decir, ha muerto su esperanza, ha muerto su medio de vida, ha muerto el que la cuidaba, ha muerto el que la protegía y se quedó sola. ¿Una experiencia dramática? Sí. Y el Señor Jesús se acercó y le dijo a esta mujer que no llore. Un chispazo de esperanza, pero ¿por qué no debo llorar? Porque cuando uno está conmovido no racionaliza las cosas.
con objetividad. Y el Señor se acercó al féretro y lo tocó. ¿Y recuerda qué dice el pasaje? Ordenó a ese cadáver levantarse y sacaron al muchacho. ¿Qué? El Señor Jesús tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. A ti te digo, levántate y anda. ¿No pasó eso con el paralítico? ¿No pasó eso en la tumba de Lázaro? ¿No hizo eso el Señor? ¿No éramos pecadores, alejados de la gracia del Señor, y el Señor nos ha perdonado nuestros pecados y nos da una nueva vida y nos permite vivirla? Entonces la muerte es el fin ¿de qué? Es un periodo en la existencia del ser humano que termina. Sin embargo, es por un tiempo. Y la Biblia enseña sobre ello. Todos resucitaremos los que habremos muerto, dice Pablo, cuando el Señor venga. Entonces, compareceremos ante el tribunal del Señor. Pero aquí, este joven Timoteo ha visto la fe de su madre y de su abuela. ¿Se ha dado cuenta que no mencionan al abuelo ni al papá? No lo mencionan. ¿Por qué no lo mencionan? Es muy probable, no hay más referencia, que no estaban ellos. Entonces era una viuda con su hija. Y ahora su hija tenía a Timoteo. Y él ha visto la experiencia dura de esta mujer viuda, abuela, su madre, pero tampoco se menciona a su padre. No sabemos qué puede haber pasado. Pero Timoteo tiene el testimonio del cuidado, de la misericordia, del obrar de Dios en su abuela, en su madre, pero algo particular que destaca Pablo, en ti mismo. Entonces la fe no es una herencia. No, no es una herencia. La fe en Dios no es una herencia. Es un don de Dios. Podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, en el capítulo 2. ¿Qué dice cuando Pablo escribe al joven pastor Timoteo, que era el pastor que estaba en la iglesia en Éfeso? ¿Y qué dice? Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces mi abuelita creyó en el Señor, mi madre, ¿no? Y él, Timoteo, ha sido confrontado en su experiencia personal, en su existencia como tal. Versículo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué aprendió Timoteo? Que ese Dios de su abuela, ese Dios de su madre, es el Dios vivo y verdadero. Lo aprendió, se persuadió de ello. Aprendió eso. Porque dice, desde la niñez ha sabido que las sagradas escrituras pueden hacer sabio al hombre para la salvación. Entonces no es tener las escrituras solamente, porque las puedo tener. Es el efecto que causa en mi vida. Y las escrituras muestran que Dios es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. El hombre, el ser humano, es un ser pecador. Ha cometido esta falta como ser humano ante Dios.
Y tenemos culpa en lo que hacemos, por supuesto que sí. Y hemos hecho cosas muy buenas, sí, muy buenas. Pero también hemos hecho cosas malas. ¿Y eso por qué hemos hecho? Porque el pecado está en nosotros. Pero el Señor nos muestra que hay un mensaje de salvación, de perdón. Y este joven Timoteo lo ha experimentado. ¿Y por qué dice? Pueden hacer sabio para la salvación, porque uno lee, uno entiende, y Dios nos ayuda a discernir, a comprender su voluntad. ¿Cómo nos ayuda a discernir, a comprender su voluntad? Porque Él nos da la capacidad para creer en Él. Y Timoteo sabe eso, y esa es su convicción. La fe en Cristo, el nuevo nacimiento. ¿Qué he de hacer para ser salvo? Es la expresión que se ve en la Escritura. ¿Se acuerda el malhechor en la cruz? Se dice ladrón bueno. No hay tal cosa como ladrón bueno. Entre comillas, ¿no? Es un hombre que ha faltado a la norma de vida, a la norma social de vida. Pero los dos se burlaban, pero uno de ellos después, volviendo en sí, se dirige al Señor. ¿Recuerdan qué le dice? ¿Recuerdan qué le dice? Acuérdate de mí cuando fueres en tu reino. O sea, ese criminal, ese sanguinario, ese perverso que está crucificado ahí, porque una persona crucificada en el contexto del Imperio Romano era la escoria de la sociedad. Por eso merecía ser crucificado. Con el Señor Jesús lo pusieron así, los religiosos de ese tiempo. Pero el Señor Jesucristo no cometió falta alguna. Pero voy a este caso de los dos malhechores. Le dicen los dos malhechores, ¿no? Este hombre se dio cuenta que quien estaba a su costado era su Salvador. Y cómo al final de sus días, al final de su vida, tiene la misericordia de Dios para poder creer en él. Acuérdate de mí, Señor. ¿Por qué le dijo Señor? Porque le reconocía como su Salvador. ¿Qué le dijo Jesús? Es cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bajó de la cruz, ayudó a los pobres, sacó sus cosas, vendió todo lo que había robado y lo dio. No, 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 no. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el mensaje de la Biblia. Y eso le dijo Pablo al carcelero en Filipo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y este hombre creyó. Tenía esa necesidad de estar a cuenta con Dios. Este malhechor que estaba en la cruz creyó en el Señor. Por eso le dijo, acuérdate de mí cuando puedes en tu reino. Y el Señor había percibido eso. ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí podemos ver que esa fe que dice aquí, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, tiene que ver con lo que dice el versículo 3, 4 y 5 de esa fe genuina, de esa fe salvadora. No es cuántos libros tiene la Biblia, cuántos versículos, quién escribió esto, a ver que esta parte lo tienes de... No, 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 no. Es la fe en Dios.
Y entonces, él como niño ha sido instruido en ese camino, en esa creencia, en esa práctica, y Dios ha obrado en la vida de él. Entonces yo quisiera terminar esta parte entonces refiriendo que esa fe salvadora, ¿en quién está basada? En Cristo. ¿Cree usted? Sí, yo creo. ¿En quién cree? En Cristo. Aquí dice que esa fe en Cristo es la que me da salvación. ¿Salvación de qué? ¿De la condenación eterna? ¿De la esclavitud al pecado? ¿De vivir una vida sin ningún sentido? De Dios y de la verdad en Cristo. Y vivimos haciendo cualquier cosa. ¿Y dónde está Dios ahí? No hay. ¿Dónde está Cristo ahí? No, no está. Y mire lo que dice. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces quiere decir que esas sagradas escrituras han sido inspiradas por Dios. Es decir, procede de Dios. Para que estos hombres que escribieron la escritura registren esa voluntad de Dios que nos ha sido revelada y nosotros la conocemos. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar cosas que no conocemos, sabemos, somos enseñados por la palabra del Señor, para redarguir, es decir, convencernos de la realidad de Dios. Pablo no creía en el Evangelio de Cristo. ¿Se acuerda que decíamos que los perseguía para matarlos? Sí, los mataba. Hasta que el Señor salió al encuentro de Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso está en Hechos al capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Entonces podemos ver allí que puede haber sido una persona que no ha creído en Dios, ha sido enemigo de Dios, pero Dios vino. El Señor viene a nosotros con ese mensaje de esperanza, de salvación, de vida eterna. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Si algo está mal, ¿qué hacemos? Corregimos, ¿no? Sí, aquí está dado en los términos de esa salvación en Cristo. Para instruir en justicia. Yo debo trabajar en mi horario de trabajo. Obvio, seguro, se supone, seguro. Bueno, así debería ser. Seguro, sí pues, es que a veces uno tiene que conversar con sus amigos, tiene sus problemas. Y sí pues, y a veces nos excedemos de los 45 minutos de la hora que nos dan y a veces son 2 horas al día. Sí pues, y comenzamos a ver que una hora del trabajo a veces trabaja la mitad del tiempo y la otra mitad. ¿Es justo que yo reciba un salario cuando no trabajo todo el tiempo que debe ser? No, yo trabajo sobre horas. Qué bueno. ¿Y en tus horas de trabajo trabajas bien? Sí. ¿Seguro? A veces sucede eso. No hemos trabajado a veces 12 o 14 o 17 horas. Era necesario a veces, ¿no? A veces. Entonces, fíjese, Pablo muestra aquí la realidad de la vivencia del hombre en relación con Dios. Porque mire lo que dice el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, los hijos de Dios, hombres, hombre acá se refiere, ish,
donde está la Isha también, donde está la mujer. Humanidad creyente, humanidad salvada, hombre de Dios, sea perfecto. No va a cometer ninguna falta, no dice eso la Biblia. Eso dice la traducción. La traducción. ¿Qué dice? Que sea maduro, consistente en su fe. ¿Qué piensa usted de una persona de 30, 40 años? Se espera un comportamiento maduro, ¿no es cierto? Adulto, claro. ¿No se ha topado con personas que parecen guaguas y niños de 8 o 12 años? Acá habla de la madurez, la consistencia, la convicción, la certeza en lo que se cree, en lo que se confía. ¿Usted estaría dispuesto a dar su vida por su Salvador, por su Dios? El Imperio Romano quiso exterminar el cristianismo, siglo I, año 52. Comienzan las hostilizaciones, férreas y severas. ¿Ha visto alguna vez una película del siglo I en Roma? ¿Escuchado del circo romano? Ven aquí a los payasitos a hacer chistes. No, no, no. Eran los leones, las bestias, las fieras, esos andrajosos. Sí, esos andrajosos que estaban ahí encarcelados 4 o 5 años, boom, al circo. Todos, la mayoría de ellos, cristianos. De los cristianos era la diversión del pueblo. ¿Cómo se lo destrozaba? Mira cómo le destroza el brazo. Ja, ja, ja. Esa cultura que con eso se divierte, se goza, se deleita. Entremos en los comentarios. Pero así murieron los discípulos del Señor Jesús. Momentos muy difíciles, muy duros. Pedro dijo, no soy digno de morir como mi maestro. Y pidió que lo crucificaran de cabeza. Uy, no, entonces él decía, no, pues, mejor me voy, chao. El evangelio es para los valientes. Eso dice el Señor en su enseñanza. Es que sabemos en quién creemos. Y ahí tiene que ver con la convicción. El estilo de vivir. Sí, sí, el Señor, el Señor. ¿Trabajas bien? ¿Eres responsable en tus compromisos, en tus trabajos, en tus tareas? ¿Eres sacrificado en lo que haces? ¿Eres honesto? No, yo no he robado nada. ¿Y el tiempo? ¿Podemos robar tiempo o no? Veamos las cámaras en los trabajos. Cámaras, cámaras. Tengo que poncharlo más al otro lado, que no me vean, pues, ¿no? ¿Cómo si se verían todas las cámaras y todo lo que hay en las cámaras? Y no necesitamos de cámaras. ¿Por qué cámaras? Si soy una persona que sabe lo que tiene que hacer, lo va a hacer bien. Porque esa es su convicción de vida. Pero al margen de hacer bien las cosas en el plano terrenal. Un hombre moralista, Romanos capítulo 2, a carta cabal, ha cumplido con todo, bien. ¿Dónde está Dios? Y se necesita. Romanos capítulo 2 le habla al moralista, el buen chico. Buen chico es. ¿Y dónde está Dios? Y eso nos muestra aquí. A fin de que el hombre de Dios sea maduro, su fe, enteramente preparado. ¿Para qué? Mire, ¿para qué? Para toda buena obra. Ahí nos coge a toditos, pues a todos. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir conforme a la palabra de Dios, que es la medida de la voluntad de Dios. Pero yo no soy como, no, no te compares. No mires al otro. ¿Por qué?
Uno y Dios. La vida cristiana no es una vida de competencia. ¿Quiénes son los más espirituales? A ver, levante su mano. Ah, ya, sí, muy espiritual. No, no. Eso no es. Eso no es enseñanza bíblica. Es una infantería religiosa que se enseña por aquí y por allá. Eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios es, asumes el evangelio, vive el evangelio. Para toda buena obra. Ah, qué bonito, hizo un bien, qué bonito. La palabra de Dios nos muestra la realidad del hombre frente a Dios. Y Dios nos muestra que el hombre es acepto ante Él por la fe en su Hijo Jesucristo. Porque lo dio Él a su único Hijo para que nosotros podamos participar de esa salvación. ¿Usted daría a su Hijo por alguna causa justa? ¿Usted daría a su Hijo en sacrificio porque hay algo que es extraordinariamente valioso? Los padres sabemos que no haríamos eso. Es más, si nuestros hijos tienen que sufrir eso, lo vamos a sufrir nosotros, no ellos. ¿No es cierto? Hablo de padres en el sentido, extensión de la palabra. Dios tuvo su único hijo y lo dio por nosotros. Murió en la cruz. Maldito todo aquel que muere en un madero. Y el Señor murió en la cruz. ¿Y por qué murió en la cruz? Porque Él nos amó. Él nos ama. ¿Y qué quiere Dios conmigo? Darme una orientación de vida distinta. ¿Sí? Voy a examinarlo. Examine la Biblia todo lo que quiera. ¿Cuántos hombres de ciencia en la humanidad han buscado demostrar que la palabra de Dios es una farsa? Y así entraron. ¿Y cómo terminaron? Honrando y dando gloria a Dios. No voy a tocar el tema ahora, pero son muchos casos. Así es. Entonces, ¿qué nos muestra la palabra? Que la palabra de Dios, ese mensaje inspirado por Dios, para que el hombre pueda conocer y comprender quién es Él y viva para Dios. Y vivir para Dios es ser una buena persona. Qué bueno. Hacer toda buena obra, toda la vida. Ah, es una carga. No, no es una carga. Es un estilo de vida. Es otro enfoque, es otra realidad. Entonces, este joven pastor Timoteo ha aprendido eso desde chiquitito. Ha visto en su abuela, ha visto en su madre, y en él también es una realidad. ¿Qué nos muestra entonces para nosotros? Esta madre de Timoteo, esta abuela de Timoteo, eran mujeres que creían en quién, en Cristo. Y su vida estaba orientada ¿por quién? Por Cristo. Es una percepción de la vida. Pablo dice en Romanos capítulo 9, y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. La vida, la muerte, son estaciones que Dios da al hombre en su existencia para participar de esa comunión eterna con Él. ¿Cómo sería de nosotros si nuestros seres queridos, hemos perdido seres queridos? Nuestro padre, nuestra madre. Hoy día les veríamos resucitados. Sería algo increíble, ¿no es cierto? Claro que sí.
Pero la Biblia habla de la resurrección de los hijos de Dios para vida eterna. Orienta nuestra vida en los términos de Él para adorarle en esa comunión eterna con Él. Quisiera yo terminar entonces esta meditación, esta tarde ya, porque ya pasó el mediodía, pensando en ello. ¿Cuál es nuestro testimonio de vida? Como padres, como madres, como hijos, ¿cuál es nuestro testimonio de vida? El Señor Jesús, por su palabra, nos muestra que Él da una nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida es una vida conforme a la voluntad de Dios. Es para bendición nuestra. Es para armonía nuestra con nuestro prójimo y con Dios. Y es para bendición eterna en Él para el que cree. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado. Nos haces pensar en la realidad de tu palabra, el mensaje de Cristo. ¿Qué testimonio tenemos nosotros como personas de ti? ¿Qué mensaje tenemos nosotros como personas de ti? ¿Qué significa para nosotros el mensaje cristiano? Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que nos permites pensar en tu palabra, analizarla y reflexionar en relación a nuestra vida. Nos ayude, Señor, para orientar nuestra vida conforme a tu palabra y entender el propósito tuyo para nuestras vidas, Señor. Padre nuestro, oramos por cada persona que está conectada, cada persona que puede escuchar o ver este mensaje después. Tú les ayudes, Señor. Nos ayudes, Dios bendito, para poder comprender tu voluntad, entender tu propósito por el cual tú nos has puesto en este mundo. Señor eterno, te damos gracias. Ayúdanos, Dios bendito, a comprender tu voluntad para nuestras vidas. Sea con cada uno de las personas que han participado en este mensaje. Nos ayude, Señor, a valorar tu misericordia para nuestras vidas. Oramos, Señor, por nuestras autoridades. Oh Dios, te pedimos que ellos puedan hacer las cosas bien. Son responsables ante ti, Señor. Oramos, Padre bendito, porque ellos hagan las cosas bien. Ayúdanos a nosotros a cumplir lo que corresponde a nuestro deber cívico y deber ciudadano. Nuestro deber como persona, nuestro deber como empleado, nuestro deber como trabajador, nuestro deber en todo nivel como seres humanos que somos. Sin embargo, nos damos cuenta que falta, Señor, esa relación y esa comunión contigo. Permítenos conocerte, amarte y servirte. Gracias te damos por este tiempo y sea, Señor, con nosotros en lo que va de este día y al empezar esta semana podamos hacerlo bien en tu nombre. Gracias por la esperanza eterna que tú nos has dado en Cristo Jesús. Esperanza nueva, de cielos nuevos y tierra nueva en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos así. Amén.